¿A qué se debe que cada vez menos personas ganen el mínimo? Por qué esa población está disminuyendo? Es muy buena pregunta y la razón tiene que ver con la competencia. Nosotros los trabajadores tenemos que competir por trabajos. Es decir, incluso cuando tenemos que tener un trabajo, cuando tenemos un trabajo, tenemos la suerte de tener un trabajo, tenemos que cuidar ese trabajo y eso es una forma de competencia. Es decir, tenemos que ser productivos y para mantener ese trabajo no podemos entrar en negociaciones, bien sea individualmente o de forma colectiva, que vayan probablemente a llevarnos a perder el trabajo. Esa disciplina que supone la competencia por un trabajo, nadie tiene el trabajo garantizado, ni siquiera en el sector público. Esa competencia es lo que lleva a esa presión que le mencionaba como de un fuelle, como de un acordeón, que lleva a que las empresas pues tengan que ajustar el trabajo de las personas que ganan más del mínimo para poder tratar de conservarlos del mínimo. Digamos, incluso uno puede pensar que esto puede llevar a despidos de salario mínimo, pero eso sería, digamos, especulativo. Esa es la preocupación y esa es la razón por la cual estamos ahí. Ahora, la otra razón por la cual las personas que ganan menos del mínimo, esos que mencionaba que son de cuenta propia, que están en el rebusque, que son profesionales independientes, es que ellos no pueden ajustarle a sus clientes el precio que cobran por los servicios o por las mercancías que venden. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna protección contractual, ninguna. A menos que sea un abogado tremendamente exitoso, que esa es la minoría de los de cuenta propia, o qué sé yo, un consultor empresarial que tenga esas grandes capacidades de subirle el precio a sus clientes, pues la mayoría de las personas que se defienden con lo que pueden conseguir en las calles, y la calle está dura, como todos lo sabemos, pues no van a poder aumentar el nivel de ingreso según ese 23% que le aumentó a las personas que ganan el mínimo. Hablamos, profe, también de que sí, aumenta el mínimo un 23%, pero no es que a los trabajadores que ganan el mínimo les aumente el 23% y ya, sino que ese 23% tiene un peso en algunos ítems, en algunos productos, en algunos servicios en el país que también suben y suben en este mismo porcentaje, ¿no es cierto? ¿Cómo se da entonces esa relación o ese choque o en qué momento ese 23% del mínimo deja de ser tan importante, por decirlo así, cuando se tiene que enfrentar a alzas por las que también se tiene que responder a principio de año? Desde el mismo momento en el que sube el mínimo, también nos subieron muchos otros productos y servicios. Claro, me encanta que utilice la palabra choque porque en realidad la decisión que tomó el gobierno nacional es un choque adverso, no un choque positivo a la economía como un todo, lo que los economistas llamamos la macroeconomía. Y ese choque adverso tiene dos vías. La primera, que es automática, es un choque regulatorio. El salario mínimo, además de ser un precio administrado de los contratos salariales, de los contratos de trabajo, perdón, con un salario mínimo, que tienen un salario mínimo, se utiliza para ajustar multiplicidad de tarifas y de precios. Hemos visto varios de ellos. Les voy a mencionar algunos. Algunos peajes se pueden ajustar con salario mínimo, algunos contratos que tiene el gobierno nacional en la regulación, por ejemplo, los contratos de pensiones. De pronto al final hablamos de eso para cubrir lo que le falta a las personas que ganan una pensión de salario mínimo. Los contratos de vivienda que han firmado las personas para comprar una vivienda de interés social. Hay muchos otros contratos que están indexados, ese es el término técnico, al salario mínimo. Pero fíjese usted que además, por razones de justicia, en muchas empresas y organizaciones, instituciones del Estado, eh, hay algunos contratos que se tienen que ajustar también con base en el salario mínimo, en el marco, por ejemplo, de una negociación, un pacto colectivo. Por eso es que vale la pena recobrar esa palabra de un choque, y ese es un choque inmediato, ¿sí? Ahora,
ese choque se reproduce a través de los costos, porque cuando aumenta el salario mínimo de las empresas que no tienen competencia, ahora le digo algunas de esas, pues esas empresas van a probablemente pasarle ese costo del mayor aumento de la masa salarial que pagan, del presupuesto que pagan en salarios, en precios a los consumidores. ¿Cuáles son los precios que es más probable que suban? Aquellos que, como digo, no tienen competencia. Por ejemplo, servicios de salud y educación. Cuando uno ya tiene un seguro de salud, para los que tenemos un seguro de salud, pues no nos podemos cambiar de él con facilidad. Quienes estamos o quienes están estudiando en un colegio privado, en una guardería o en un colegio privado o en una universidad, esas personas no pueden fácilmente trasladarse y decirle, digamos, a la institución educativa, usted no me puede subir el 23% que subió el salario mínimo, yo me voy a otro colegio. Esa es una decisión que es muy difícil. Y así como esos hay muchos otros servicios, desde la odontología hasta el abogado que le lleva un caso. Entonces, esa es la segunda ola, digamos, de aumento en los precios que vamos a ver. Y todo eso, claro, contribuye a la inflación. Entonces, vamos a ver también un choque inflacionario después de este choque regulatorio. Yo he visto algunas proyecciones que han hecho algunos servicios de estudios, tanto del sector privado como de algunas universidades, tanto privadas como públicas, y básicamente están entre un aumento de 2 puntos en la inflación y de 3 puntos en la inflación al final del año. Eso es muy fuerte, Camilo, porque eso lo tenemos que pagar todos los colombianos en un mayor costo de vida, en una menor capacidad de compra de la plata que recibimos por nuestro trabajo. Y eso no es poca cosa, eso es muy fuerte. Alguien podrá decir, no, pero es que me subieron el 23. Claro, recuerden que se lo subieron únicamente a los que ganan el mínimo. Todos los demás tendremos que pagar ese aumento que no lo teníamos pues en las cartas. Precisamente, profe, que usted hablaba de la inflación y era la siguiente pregunta que quería hacerle. Esta mañana el Banco de Bogotá realizó una proyección y dice que lo más probable es que la inflación suba por encima del 6% por el tema del aumento del salario mínimo, pero la inflación, no solamente hablamos de inflación, sino también de las tasas de interés, y que es muy posible que el Banco de la República comience a tomar decisiones y vuelva a subir las tasas de interés. Aquí me parece importante, profe, que expliquemos a la gente el tema de la inflación. La inflación es un tema del que hablamos cada mes, de que por lo menos cada mes hablamos una semana de la inflación, pero también siento que la gente lo siente muy lejano y siente la inflación como algo que no le toca. ¿Cómo es que la gente va a sentir la inflación? Usted ya nos daba una pequeña explicación ahorita en la respuesta anterior, pero quisiera ahondar en eso. ¿Cómo es que vamos a sentir cuando decimos que muy probablemente suba 1 o 2 puntos porcentuales, que esté por encima del 6% la inflación en el 2026? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo lo vamos a sentir usted, yo y quienes nos están viendo? Muy bien, digamos, esa es la pregunta más importante de todas. Y es que este aumento del salario mínimo genera ese fenómeno inflacionario. Como le digo, todos están estimando que la inflación a final del año va a terminar por encima del 6%. Es decir, es una decisión para que unos pocos ganen, pero todos los demás vamos a perder. ¿Por qué vamos a perder? Porque básicamente la inflación es que aumentan más rápido los precios. Y este choque inflacionario que recibió la economía colombiana por la decisión del gobierno nacional de aumentar el salario mínimo supone que probablemente al final del año todos los colombianos van a perder 2% del bienestar que pueden obtener con el ingreso. Si no hubiera subido el salario mínimo en eso, cada uno de los colombianos, pobres y ricos, hubiera tenido un 2% más de su ingreso para ganar al final del año, que hubiera podido gastar en las cosas que deciden esas personas. Estoy diciendo que 2% porque todos esperaban que al final de este año 2026 la inflación estuviera en el 4%, alrededor del 4%. Cuando digo todos,
Me refiero a eso, hay diferentes encuestas, no nos detengamos en eso para preguntarle a la gente cuánto es eso. Ahora, muy probablemente la inflación llegue al 6%. Ese 2% a usted le puede parecer muy poco, a una persona que nos escucha le puede parecer muy poco, pero significa, en últimas, que de lo que logre crecer la economía colombiana, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pues se va a ir 2% en un mayor nivel de precios. Entonces ahí sí que en realidad vamos a empezar a pelear por eso. Entonces, este aumento de la inflación, esta aceleración del crecimiento en el nivel de precios, pasando del 4 al 6%, en este momento está en el 5%, esperábamos que fuera a caer al final del año, ahora esperamos que suba, va a significar que perdemos toda esa plata cada uno de los colombianos. ¿Quiénes son los que más pierden? Obviamente las personas más pobres. ¿Por qué? Porque son las personas que no se pueden defender y como decíamos antes, quien está en la calle buscándose el sustento diario no puede defenderse transmitiéndole esos precios a los consumidores. Solamente se pueden defender las personas que tienen un empleo estable de salario mínimo o las empresas, las organizaciones que le pueden transferir ese mayor nivel de costos a sus compradores. Los demás perdemos y perdemos con certeza. Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos entonces con ese muy probable, casi seguro aumento en la inflación de precios al consumidor? Que puede ser mayor, ahorita le cuento un caso. Pues lo que hemos decidido en Colombia es que tenemos una institución que es el Banco de la República, que tiene un instrumento poderosísimo de política que le hemos confiado a esa institución, que es la tasa de interés. Porque como la tasa de interés acelera o desacelera la economía, la pone a crecer más rápido o más despacio, pues el Banco de la República tiene que tomar la decisión de aumentar la tasa de interés. ¿Por qué? Pues precisamente para evitar que ese crecimiento en los precios sea mayor, para evitar que la pérdida que tendremos todos los colombianos por esta decisión del gobierno nacional sea mayor. Note usted que lo que estoy diciendo es que si la inflación llega a final del año al 6%, es porque ya todos damos por descontado, economistas, quienes están comprando títulos en el mercado de valores, los inversionistas, las empresas al hacer sus presupuestos, los hogares al hacer el presupuesto, estamos dando por descontado que el Banco de la República nos va a subir la tasa de interés. Aún así, los precios van a ser más altos al final del año.